Urbiola. Doctor Urbiola, bienvenido. Es un placer estar nuevamente con usted para conversar de varios asuntos, pero quería preguntarle la reacción de la presidenta Boluarte. Esta noche la han calificado. El señor Rodríguez Mackey, ex canciller, ha dicho es la adecuada pero tardía. ¿Usted respalda esa posición? Me parece que es la adecuada, sí, efectivamente, y ya se esperaba una reacción de este tipo, porque lo que ha hecho esta mañana López Obrador es la repetición de lo que en ocasiones anteriores ha venido anunciando en las distintas pláticas que tiene matinales, y es la repetición de lo que también dice el señor Petro de Colombia. ¿Debería replicarse, digamos, la actitud que se ha tenido con México, replicarse en el caso, extenderse al caso colombiano? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Porque aquí hay una concertación evidente que está perjudicando enormemente la imagen del Perú, desdibujando lo que realmente está sucediendo en el Perú, que incluso está incidiendo sobre la opinión pública nacional, porque hay encuestas que nos dan datos respecto a que... ¿Se refiere usted a la percepción que hay en la población sobre lo ocurrido con Castillo? Con Castillo, claro. Consideran de que el Congreso le da un golpe a... Especialmente en las regiones del sur, ¿no? Y en el ámbito rural. Pero eso es a su vez el rebote de lo que está viniendo del exterior, que tiene mucho peso. En fin, quería conversar con usted sobre estos fallos que hemos conocido el día de ayer del Tribunal Constitucional, que prácticamente le han declarado fundadas las demandas competenciales que había presentado el Congreso de la República. En el caso, por ejemplo, de la elección y designación del Defensor del Pueblo, en el caso de la SUNEDU, ¿no?, de la aplicación de la norma que hace cambios en el Consejo Directivo, pero el tema más delicado, digamos, al cabo de las horas que han transcurrido, parece ser el de la inclusión en el artículo 99 de la Constitución de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC, que estarían a partir de hoy, digamos, expuestos a la posibilidad de una acusación constitucional por parte del Parlamento. Bueno, eso requeriría una reforma constitucional para modificar este el es artículo 99. Pero tiene que ir por el proceso de reforma constitucional. Pero creo que lo adecuado, esta es una exhortación que ha hecho ¿Con la cual usted está de acuerdo? ¿Usted cree que...? Creo que se debe debatir, porque ya respecto a este tema ha habido debate, y hubo debate en la Asamblea Constituyente sobre si era conveniente involucrar a los titulares de estos organismos, el Jurado Nacional de Elecciones, lo mismo que RENIEC y OMPE, dentro de las prerrogativas que señala el artículo 99, que son los funcionarios aforados que requieren una acusación autorizada por el Parlamento en los casos de delitos cometidos durante su función, ¿no? Claro, claro, en la función. Aquí tenemos el artículo para que el público lo entienda bien. Es un tema que puede resultar técnico para algunos. Claro, están sometidos a esta posibilidad, dice, no, el presidente de la República, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, los miembros del TC, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor por infracción de la Constitución. El problema que se suscita a partir de esta decisión y de la posibilidad de que las autoridades electorales puedan ser pasibles de acusaciones por parte del Congreso es que el Congreso es un foro político y podría utilizarse, digamos, para una vendetta política. No le pongo el ejemplo actual para evitar que se considere algún comentario nuestro tendencioso o aplicable exactamente a la situación que enfrentamos hoy, pero me pongo en el caso de lo que ocurrió tras la derrota de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori había conseguido una mayoría muy importante, 73 congresistas fujimoristas en el Parlamento, pero había perdido por muy poco la elección en segunda vuelta ante Pedro Pablo Kuczynski. Con esa cantidad de congresistas era posible, digamos, si se aplicase esta reforma y se incluyera, que hubiera una venganza política del Congreso hacia el jurado, ¿o no?
Bueno, es que en realidad el artículo 99 lo que da es una protección. A eso me refiero. Lo que se le estaría es levantando la protección al árbitro que tiene que mediar precisamente entre los políticos en una contienda electoral. No, lo que está sucediendo actualmente, al no estar incluidos aquí, es que están expuestos a la investigación normal que puede hacer el Congreso en uso de la facultad fiscalizadora y de investigación que le reconoce la Constitución. Más bien el incluir a estos funcionarios dentro de las prerrogativas que goza el presidente de la República, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces de la Corte Suprema, entre otros, es someterlos a un proceso previo y no pueden ser denunciados directamente al Poder Judicial. Es un mecanismo de protección, no es que el hecho de que estén incluidos ahí y es que ya pueden ser objeto de una investigación de manera inmediata. Están sometidos a este proceso previo para que se les levante el fuero y puedan ser, digamos, investigados judicialmente. Claro, pero en la práctica lo que le da es la facultad al Congreso de poder levantarle la protección. A eso me refería, ¿o no? ¿O lo estoy leyendo mal? No, creo que hay una lectura equivocada en el sentido de que el artículo 99 en cierta forma los protege. ¿Los protege? Los protege. El artículo 99 como está redactado. Como está redactado. Por eso. Corresponde a la Comisión Permanente, dice, acusar ante el Congreso al Presidente de la República. Si no tuviesen este fuero, son los aforados, ellos pueden ser denunciados directamente al Poder Judicial. O sea, el incluirlos es más bien generar un fuero de protección. Y no solamente es durante su periodo, sino hasta 5 años después de haber dejado el cargo. En este momento, ¿se puede denunciar al jurado? Según la posición del mismo Jurado Nacional de Elecciones, el presidente, que ha argumentado en el sentido de que él no está considerado ahí como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, pero él es vocal de la Corte Suprema. A eso me refiero. O sea, él sí podría estar considerado ahí, pero el resto no. Tenemos a un congresista invitado, es el congresista Salguana de Alianza para el Progreso, y quería invitarlo también a opinar sobre este tema. Muy buenas noches, bienvenido. Usted, ¿cómo analiza el resultado de estos fallos que algunos han dicho le otorga todos los poderes al Parlamento? ¿No? Le ha otorgado el poder de hacer cambios en su NEDU, en medio de la polémica que ha suscitado este tema, le ha otorgado a un Congreso que hoy, lamentablemente, está muy deslegitimado a la población, la posibilidad de escoger a un defensor del pueblo, y además de ello, este tema de las autoridades electorales. Congresista Salguana, su punto de vista. Mávila, buenas noches. Oscar, muy buenas noches. Gusto saludarte. Empiezo por lo que señalaba Oscar. Yo comparto su punto de vista. Esto se debatió en el Congreso. Inclusive se generó ese tipo de confusiones que ahora nuestro amigo el doctor Urbiola está aclarando, porque se consideraba de que se estaba retirando una protección o más bien incorporando la posibilidad de denunciarlos, cuando es al contrario. O sea, incorporarlos ahí les da una protección inclusive 5 años después de haber ejercido el cargo, ¿no? Entonces en eso yo estoy de acuerdo. Ahora, sobre el tema del defensor del pueblo, yo creo que es correcto lo que ha hecho el TC. El artículo 161 de la Constitución establece que es una competencia y una atribución exclusiva del Congreso de la República. Y si tú revisas la ley orgánica del defensor del pueblo, lo que te pide son 2 mecanismos para elegir al defensor. Primero, que los requisitos son tener 35 años y ser abogado en ejercicio. Luego te dice 2 mecanismos. La propuesta por los sectores ciudadanos, ¿no? Hay una comisión especial de 7 a 9 en el Congreso, o pueden ser invitados. Esos 2 procedimientos se han cumplido y se establece un mecanismo simple de que se selecciona a los candidatos, se publica en el peruano, se formula tachas con documentos, se levantan las tachas y la comisión dice, estos son los candidatos elegidos, y lo lleva a la elección en el Congreso de la República. Claro, se alcanzan los 2 tercios de los votos. Congresista Salguana, siendo francos, este Congreso tiene el respaldo popular. Cuando acabamos de ver el pedido de adelanto de elecciones que ha hecho la población, 2 proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo para poder elegir a un defensor del pueblo. Ya, ese es otro tema, esa es una valoración del tipo pero hay que leerlo político. En su conjunto, claro, y en su aplicación. Claro que sí, sino lo que yo sostengo, Mávila, es que nosotros hemos sido elegidos por el voto popular y estaremos en ese cargo hasta... Yo considero, por ejemplo, que debe adelantarse las elecciones, como hemos hablado contigo, en abril del 2024, pero hasta esa fecha tenemos que cumplir con un mandato y honrar con el mandato popular y cumplir con nuestras funciones y atribuciones de la mejor manera posible. Ahora, el juez que ha resuelto
el año pasado, en octubre, se dio una ley por la cual todos los temas vinculados a decisiones del Congreso tienen que ser vistos por una sala civil o la sala constitucional. Y aquí está resolviendo un juez supernumerario que es una suerte de suplente del suplente. Y la motivación que se hace para ampliar la medida cautelar contra los nuevos miembros de la comisión tiene una página. O sea, carece del cumplimiento de un principio central de las resoluciones judiciales, que es la motivación. De acuerdo. Doctor Urbiola, ¿usted apunta en el mismo sentido en el tema del defensor del pueblo y en el otro tema? No solamente en el caso del defensor del pueblo. Aquí son 3 gotas que derramaron el vaso de agua. Se ha venido alterando los procedimientos y se ha utilizado el procedimiento de amparo, que es un procedimiento de garantía constitucional para la persona humana respecto a la violación de los derechos constitucionales, para hacer control de constitucionalidad orgánica, podríamos decir, cuando hay otros procedimientos como el de inconstitucionalidad y el competencial. Se ha desnaturalizado y se han alterado las competencias del Congreso. Esta contienda de competencia que planteó el Congreso es una reacción precisamente a esta desnaturalización, ¿no?, del control constitucional que deben hacer los jueces constitucionales respecto a los derechos fundamentales de la persona. Claro, uno dice, no está con estas decisiones el Tribunal Constitucional desdibujando la línea que hay entre la administración de justicia y el debate político y otorgándole, digamos, provocando un desequilibrio que empodera al Congreso. No, restituye las funciones que fueron alteradas. Esta contienda de competencia en la figura jurídica procesal viene a ser una contienda de competencia por menoscabo de las competencias. Me explico. El Poder Judicial, en el ejercicio de su labor jurisdiccional al resolver un caso, que tiene competencia para eso, está haciéndolo de tal forma que está invadiendo las competencias del Congreso de la República, y eso es inconstitucional, porque la Constitución le da al Congreso de la República la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Y un amparo no puede ejercer control respecto de esta competencia del Congreso de la República y que se desarrolla de acuerdo a los reglamentos que están establecidos. De acuerdo. El amparo es un proceso de garantía de los derechos individuales de la persona. Analizando el tema del defensor del pueblo, sí. ¿Quién ha interpuesto la demanda? El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. ¿Y qué tiene que hacer el Sindicato de Trabajadores en este caso? Nada, en absoluto. ¿Tendrá alguno de los del sindicato estaba postulando para defensor del pueblo? ¿De qué manera el Congreso le ha conculcado sus derechos para poderlos ejercitar a través de un amparo? De ninguna manera. Y lo mismo sucede con el tema de la fiscalización y de investigación que le corresponde al Congreso respecto a los actos funcionales de los funcionarios de los órganos electorales. En este caso en concreto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y peor aún, Mávila, en el caso de la facultad legislativa, ¿quién legisla? El Congreso de la República. De acuerdo. Quería trasladar la pregunta también. Termine la idea, por favor. Para terminar la idea, para poder cuestionar una ley que así sea inconstitucional, si sale del Congreso sale con presunción de constitucionalidad. Y esa presunción de constitucionalidad con la que nace una ley, que puede ser errada, como las muchas de las que ha dictado el Congreso, se tienen que acreditar en un proceso de inconstitucionalidad para que el tribunal la expulse con los requisitos y los procedimientos que están establecidos. No hay otra forma. No se puede a través de amparo, como pretendieron en el caso de la SUNEDU, suspender la aplicación de la norma. Y es más, cuando la ley estaba en proyecto ya estaba el amparo. De acuerdo, doctor Urbiola. Quería al comentario del congresista Serguana, pero referido al mensaje de la presidenta Boluarte el día de hoy. Le preguntábamos al doctor Urbiola sobre eso. Usted ha escuchado el anuncio de la señora Boluarte que ha retirado a nuestro embajador en México. El doctor Urbiola decía, es lo que corresponde hacer y hay que hacerlo con Colombia también. ¿Cuál es su lectura como parlamentario? Bueno, mi lectura es que hay toda otra estrategia política continental en contra del país. Obviamente por afinidad ideológica de los presidentes que estamos hablando.
Hay toda una concertación para desacreditar al país de manera internacional, deslegitimar a la presidenta Boluarte, contar una historia que no es correcta, y lo peor es que son argumentos completamente falsos, porque repiten que hay dictadura parlamentaria, que es una usurpadora, ¿no? Y el presidente de México, lamentablemente un político experimentado, utiliza frases agraviantes que son inaceptables. La presidenta Boluarte está ahí por una sucesión constitucional y creo que se merece el respeto que corresponde. Pero Nos corresponde como país. Claro, ¿por qué el Congreso, en lugar de declarar persona no grata a un presidente como López Obrador, no cita a la canciller para pedirle cuentas sobre lo que está haciendo? La Cancillería es, sin duda, la encargada de manejar estos temas. Y si alguien se está refiriendo en esos términos, los mecanismos diplomáticos están allí. Entonces, lo que hay que hacer es también un control por parte del Congreso, digo yo, ¿no?, de si el Ejecutivo está cumpliendo con la tarea de revertir precisamente esta narrativa que circula en el exterior sobre la historia reciente del Perú. ¿Por qué optar por una declaratoria, digamos, y no llamar a la canciller? Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque siendo esta una campaña sistemática, la respuesta del país tiene que ser una respuesta integral. No solo México, estamos hablando de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Argentina, hay toda una concertación en ese sentido. Y además de eso hay que pasar a ser proactivos, no solamente reactivos, ¿no? O sea, oye, que los embajadores fuera del país no aclaren la situación o que viajen delegaciones del Ejecutivo, ministros de diversos países, porque no podemos permitir que se siga mellando más la imagen internacional del país, que estamos sometidos a situaciones de violencia. Y hay responsables de cuidar, ¿no? A eso me refería. Es, tenemos responsables en el aparato del Estado de cuidar esa imagen en el exterior y tienen que hacer su trabajo, es lo que corresponde. Quería agradecerles a ambos su presencia en el programa. Gracias, Mávila. El tiempo nos queda corto, pero habrá oportunidad sin duda de continuar hablando el doctor Urbiola con toda la amabilidad de siempre y al congresista Salguana. Gracias, Vamos Mávila. a presentar ahora un